Título del vídeo Kerem Bürsin de fiesta, el secreto que ocultaba a Hande Erçel y su reacción explosiva. Drama turco revelado. Guión del vídeo Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de dramas otomanos. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, un escándalo que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. Vamos a desentrañar un misterio que involucra fiestas, secretos y una reacción explosiva, todo centrado en la figura de Kerem Bürsin y su relación con la bellísima Hande Erçel. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este drama, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con los últimos chismes, análisis y recomendaciones de las mejores series turcas. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su entusiasmo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Prepárense porque hoy vamos a desvelar qué secretos ocultaba Kerem a Hande, qué fue de esa fiesta que generó tanta controversia. Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Hande ante la verdad? Abróchense los cinturones porque el viaje va a estar lleno de emociones. Antes de entrar en el quid de la cuestión, vamos a refrescar un poco la memoria para aquellos que no están tan al día con el romance de Kerem y Hande. Ellos fueron la pareja del momento, protagonistas indiscutibles de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocieron en muchos lugares. El romance traspasó la pantalla, y durante un tiempo fueron la pareja más querida y seguida por los fans de todo el mundo. Pero como suele suceder, la magia terminó, y la relación llegó a su fin. Y es aquí donde comienzan los rumores, las especulaciones y por supuesto, las fiestas secretas. ¿Pero por qué hablar de este tema ahora? Bueno, recientemente han resurgido ciertos comentarios y pistas que apuntan a que la ruptura podría haber sido más complicada de lo que se pensaba inicialmente. Y en el centro de todo, se encuentra esa famosa fiesta de Kerem que, al parecer, Hande desconocía por completo. La sombra de esta fiesta, como un fantasma persistente, se ha reavivado en redes sociales y en la prensa rosa turca, impulsada por nuevas declaraciones y análisis de expertos en farándula. Para entender mejor el contexto, hablemos un poco de Sen Kalkam. Esta serie es una comedia romántica que narra la historia de Eda, una joven florista interpretada por Hande Erçel, que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante interpretado por Kerem Bürsin, para poder mantener su beca universitaria. Lo que comienza como un simple acuerdo, obviamente se convierte en algo mucho más profundo. La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso se reflejó en el éxito rotundo de la serie, que se vendió a más de 80 países. La serie no solo conquistó los corazones del público por su trama fresca y divertida, sino también por la autenticidad que transmitían sus protagonistas. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, tanto dentro como fuera del set, y eso alimentó las esperanzas de los fans de ver su romance florecer en la vida real. Pero volviendo a nuestra historia principal, la fiesta secreta de Kerem. Al parecer, esta fiesta tuvo lugar durante un receso en la grabación de la serie. Los detalles son escasos, pero los rumores apuntan a que fue una celebración bastante exclusiva, con la presencia de otras actrices y modelos. La información llegó a oídos de Hande a través de terceros, y aquí es donde la historia se pone interesante. Algunas fuentes cercanas a la pareja, que prefieren permanecer en el anonimato, han revelado que la fiesta fue organizada por un amigo en común de Kerem y otros actores de la industria. Se dice que la intención era celebrar el éxito de Sen Kalkam y el buen ambiente que reinaba en el set. Sin embargo, la ausencia de Hande, quien en ese momento se encontraba fuera de la ciudad por compromisos laborales, despertó las sospechas y alimentó los rumores de una posible infidelidad. La reacción de Hande, según fuentes cercanas a la pareja en ese momento, fue explosiva. Se sintió traicionada y engañada, no solo por el hecho de que Kerem no la hubiera invitado, sino también por la presencia de otras mujeres en la fiesta. Hay que recordar que en ese momento su relación era pública y muy seguida por los medios. Una fiesta sin ella, con otras mujeres, era una pésima imagen. La prensa turca, siempre ávida de chismes y escándalos, no tardó en hacerse eco de la noticia. Las revistas y los programas de televisión dedicaron horas de debate a analizar la situación, especulando sobre las posibles causas de la ruptura y culpando a Kerem por su aparente falta de consideración hacia Hande. La presión mediática sobre la pareja se intensificó, y la relación comenzó a tambalearse.
Por supuesto, Kerem negó cualquier infidelidad o intención maliciosa. Argumentó que era simplemente una reunión entre amigos, y que no había querido incomodar a Hande invitándola, ya que sabía que ella estaba ocupada con otros compromisos profesionales. Sin embargo, la explicación no convenció a Hande y este incidente, según muchos, fue el principio del fin de su relación. Algunos allegados a Kerem han defendido su postura, argumentando que él siempre fue un hombre leal y respetuoso con Hande. Aseguran que la fiesta fue simplemente una reunión informal entre amigos y que no hubo ninguna intención de ocultarle nada a Hande. Sin embargo, la falta de comunicación entre la pareja y la desconfianza generada por el incidente minaron la relación y precipitaron su final. Pero, ¿es realmente la fiesta la única razón detrás de la ruptura? Es difícil saberlo con certeza. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y seguramente hubo otros factores en juego. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo pudo haber contribuido al final de este romance que tanto ilusionó a los fans. La fama y el éxito, aunque deseados por muchos, pueden ser un arma de doble filo. La constante atención de los medios, la invasión de la privacidad y las altas expectativas del público pueden ejercer una presión enorme sobre una relación, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas. Sin embargo, la historia de la fiesta secreta añade un toque de drama y misterio a la narrativa. Nos hace preguntarnos qué tan honestos fueron realmente Kerem y Hande el uno con el otro, y cuánto influyeron los rumores y las especulaciones en su relación. ¿Hubo otros secretos ocultos? ¿Existieron terceras personas involucradas? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, pero que siguen alimentando la curiosidad de los fans y de la prensa rosa. Ahora, para agregar un poco más de contexto a este drama, vamos a hablar de otra serie turca que también ha generado mucha controversia y especulación en torno a la vida personal de sus protagonistas, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también fue un éxito internacional, y al igual que con Kerem y Hande, los fans se enamoraron de la pareja y esperaban que su romance se extendiera fuera de la pantalla. Erkenci es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo mayor del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático. La serie está llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, y la química entre Demet y Can era evidente. Al igual que Senkalkam, Erkenci conquistó los corazones del público gracias a su trama fresca y divertida, y a la innegable química entre sus protagonistas. Demet y Can se convirtieron en íconos de la televisión turca, y su relación fue objeto de constante especulación por parte de los fans y de los medios. Sin embargo, a diferencia de Kerem y Hande, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Hubo muchos rumores y especulaciones, fotos robadas y comentarios ambiguos, pero nunca hubo una confirmación oficial. Y al igual que con Senkalkam, la serie llegó a su fin, y con ella, las esperanzas de los fans de ver a la pareja junta en la vida real. El misterio que rodeó la relación de Demet y Can alimentó aún más la curiosidad de los fans y de los medios. Las especulaciones sobre su posible romance, sus encuentros secretos y sus desencuentros fueron tema de conversación durante meses, convirtiendo a Erkenci en uno de los dramas televisivos más comentados de Turquía. Lo interesante de Erkenci es que a pesar de no haber confirmado su relación, los rumores de tensiones y desacuerdos entre Demet y Can eran constantes. Se decía que había celos, competencias y diferencias de opinión sobre cómo manejar la fama y la atención mediática. Al igual que con Kerem y Hande, es difícil saber la verdad detrás de los rumores, pero lo cierto es que la relación entre los protagonistas de Erkenci siempre estuvo rodeada de misterio y controversia. Los constantes rumores de peleas y reconciliaciones, las indirectas en redes sociales y las declaraciones ambiguas alimentaron la incertidumbre y mantuvieron a los fans en vilo hasta el final de la serie. Y hablando de controversias, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie turca que revolucionó la televisión turca y que aún hoy sigue siendo recordada por su trama impactante y sus personajes complejos. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de la pobreza y el resentimiento hacia su madre. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación adúltera que desencadena una serie de tragedias. Aşk Memnu es una serie dramática y provocadora que aborda temas como el amor, la pasión, la ambición, la traición y la moralidad.
La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a la fama a sus protagonistas. A diferencia de las comedias románticas como Senkalkapm y Erkencikus, Aşk Memnu exploró los lados más oscuros del amor y la pasión, desafiando las convenciones sociales y morales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, generando debates y controversias sobre el adulterio, la ambición y la hipocresía social. Lo interesante de Aşk Memnu es que, a diferencia de Senkalkapm y Erkencikus, la serie no generó rumores de romance entre sus protagonistas. Beren Saat estaba casada en ese momento, y Kvantatltu era conocido por ser muy reservado con su vida personal. Sin embargo, la química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans se preguntaban si había algo más allá de la actuación. La profesionalidad y el talento de Beren Saat y Kvantatltu fueron fundamentales para el éxito de la serie. Su capacidad para transmitir las emociones complejas de sus personajes, sin necesidad de recurrir al sensacionalismo, fue clave para que Aşk Memnu se convirtiera en un clásico de la televisión turca. Lo que sí generó Aşk Memnu fue un debate social sobre los temas que abordaba. La serie fue criticada por algunos sectores conservadores de la sociedad turca, que la consideraban inmoral y escandalosa. Sin embargo, también fue elogiada por otros por su valentía y su capacidad para abordar temas tabúes. El impacto de Aşk Memnu en la sociedad turca fue innegable. La serie no solo generó debates sobre la moralidad y las convenciones sociales, sino que también impulsó el desarrollo de la industria televisiva turca, consolidando su posición como una de las más importantes del mundo. Volviendo a la historia de Kerem y Hande, es importante recordar que ambos son actores profesionales, y que su trabajo es interpretar personajes y contar historias. La química que vemos en la pantalla no siempre se traduce en una relación real, y las relaciones personales son complejas y a menudo impredecibles. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. La fama y el éxito pueden ser una carga muy pesada para una relación, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. En el caso de Kerem y Hande es posible que la fiesta secreta haya sido solo la gota que colmó el vaso. Tal vez ya había problemas subyacentes en la relación, y este incidente simplemente los exacerbó. O tal vez fue un simple malentendido que se magnificó por la atención mediática. Nunca lo sabremos con certeza. La verdad detrás de la ruptura de Kerem y Hande probablemente permanecerá como un misterio para siempre. Sin embargo, lo que sí es seguro es que su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en los corazones de los fans de todo el mundo. Lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo las series turcas pueden generar pasiones y expectativas en los fans, y cómo la vida personal de los actores puede convertirse en un tema de interés público. Y como hemos visto con Erkencikus y Aşk Memnu, la historia de Kerem y Hande no es única. Las series turcas son un fenómeno global que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y sus protagonistas son íconos que inspiran y emocionan. El éxito de las series turcas radica en su capacidad para conectar con el público a través de historias universales de amor, pasión, drama y comedia. Sus protagonistas se convierten en modelos a seguir para millones de personas en todo el mundo, y su vida personal se convierte en objeto de constante curiosidad y especulación. En resumen, la historia de la fiesta secreta de Kerem Bürsin y la reacción de Hande Erçel es un ejemplo de cómo la vida personal de los actores puede verse afectada por la fama y la atención mediática. Si bien es difícil saber la verdad detrás de los rumores, lo cierto es que este incidente añade un toque de drama y misterio a la historia de este romance que tanto ilusionó a los fans. Y como hemos visto con Erkencikus y Aşk Memnu, la historia de Kerem y Hande no es única. Las series turcas son un fenómeno global que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y sus protagonistas son íconos que inspiran y emocionan. La magia de las series turcas reside en su capacidad para transportarnos a un mundo de emociones intensas y de historias fascinantes que nos hacen soñar, reír y llorar. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso sobre Kerem y Hande. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que la fiesta secreta fue la verdadera razón de la ruptura? ¿O creen que había otros factores en juego? Me encantaría leer sus opiniones.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo con los últimos chismes, análisis y recomendaciones de las mejores series otomanas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.